Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy 22 de agosto del 2024? El Evangelio de San Mateo capítulo 22 versículos del 1 al 14, Jesús va a presentarnos la parábola del rey y las bodas de su hijo. Es una parábola que es dirigida a sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Por qué a ellos? Porque ellos eran la gente más importante a nivel religioso del pueblo de Israel. Eran quienes dirigían al pueblo de Dios. Y entonces esta parábola es como un resumen de lo que fue viviendo el pueblo de Israel, obviamente en una parábola. El rey va a hacer la gran fiesta, la gran boda. ¿Por qué? Porque su hijo se va a casar. Envió a todos sus servidores para avisar a todos los invitados, pero esos invitados, quienes fueron seleccionados, se negaron a participar. No quisieron ir al banquete de bodas del hijo del rey. Y sin embargo, el rey pues ya había mandado a hacer todos los preparativos, había mandado a matar, dice aquí, los terneros, los animales, a punto de que ya solamente deje la gente llegar a la boda para celebrar este gran acontecimiento de su hijo. Sin embargo, los invitados, en lugar de ir a la boda, algunos se fueron a sus campos, otros se fueron a sus negocios, otros se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó tanto de esta actitud de esta gente, salió a las calles a decirles a que vinieran a la boda, ¿no? Mandó a todos sus servidores a que vinieran a la boda de su hijo, al gran banquete nupcial, y así es como llega la gente al banquete. Esta parábola es el resumen del pueblo de Israel. ¿Por qué digo resumen? Porque es lo que fue viviendo el pueblo de Israel. Sabemos que los invitados de honor en este banquete de bodas era el pueblo de Israel. Y de manera especial, quienes dirigen a este pueblo pues son los sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel. Entonces estos eran a los que fueron enviados a ser invitados para este gran banquete, y sin embargo no quisieron participar. ¿Quién es el hijo? El hijo es Jesucristo. ¿Quién es la esposa? Pues es la iglesia, es este nuevo pueblo de Dios. Y el banquete pues es esta preparación a la vida eterna, y todos somos llamados a este banquete. Sin embargo, debemos de prepararnos, porque cuando uno va a una fiesta debe de ir de traje, debe de ir formal, debe de ir con la vestimenta apropiada, ¿no? Y entonces es este prepararse para este gran banquete que un día tendremos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos prepararnos? Bueno, primero que nada, la disponibilidad a Dios. La disponibilidad es importante, porque cuando no hay disponibilidad para escuchar a Dios, entonces nos cerramos, lo rechazamos, no nos interesa, nos hacemos indiferentes, nos hacemos como que la Virgen nos habla, como dicen por ahí, es decir, no nos importa. Entonces hay que tener la disponibilidad de poder acoger este mensaje del Señor, esa buena nueva del reino de los cielos. Segundo, pues hay que tener la capacidad de saber distinguir la voluntad de Dios. Porque dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre, ese se salvará, ese llegará al banquete de bodas, ese estará en el reino de los cielos. Entonces, el que haga la voluntad de mi Padre, pero para poder entender la voluntad de nuestro Padre, saber escuchar la voz de Dios. Y esto, ¿cómo lo hacemos? A través de la oración. Entonces la oración es importante en nuestra vida de fe. Si queremos hacer la voluntad de Dios, hay que hacerlo a través de la oración. Ahí podemos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero también en la oración encontraremos esa fuerza para poder hacer la santa voluntad de nuestro Padre Dios. De ahí, bueno, pues hay muchas prácticas que podemos hacer, como esta preparación de la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete, es el festín que hacemos dominicalmente, pero también entre semana, que es este encuentro que hacemos con Jesús, porque lo recibimos en nuestra vida, y un día también recibiremos esa presencia de Dios que vendrá a traernos de este mundo para llevarnos a la vida eterna. Entonces la Eucaristía es esta unión que un día nos permitirá la unión eterna con nuestro Señor Jesucristo.
la confesión. Bueno, sabemos que la confesión es ese bello sacramento donde experimentamos la misericordia, la compasión y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acercarnos a la confesión nos permite estar en gracia, y estar en gracia tenemos esta capacidad de recibir las gracias que recibimos gratuitamente de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer para un día también unirnos al banquete del Señor, a las bodas del Cordero, a las bodas eternas del Cordero, para estar eternamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que no nos vaya a pasar como el pueblo de Israel, donde se cierran, donde no quieren aceptar, donde rechazan rotundamente esta invitación, este banquete. Que no vaya a pasar eso con nosotros, sino que aprendamos a tener esa disponibilidad y esta apertura hacia el reino de los cielos. Y recuerda que hoy es jueves sacerdotal, jueves eucarístico. No se te olvide ir a adorar a nuestro Señor Jesucristo, y ahí puedes pedirle que te permita unirte totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que compartas esta reflexión con todos tus contactos en tus redes sociales, y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas y me regales un like, pero también te invito a que me sigas en la página de Facebook de Saboreando la Palabra de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.